Cuando hablamos de ventas conscientes, ¿por qué lo llamas ventas conscientes? La palabra vender tiene atrás confianza y confianza es llevar confianza, es con y una fianza. Hay algo en el medio tú y yo que lo vamos a llevar a un lugar porque tú estás queriendo conectar con la persona. ¿Cómo es esa persona? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su realidad? ¿Cómo puedes llegar a vender algo de $1.000.000? O sea, y que lo paguen de un solo ticket. O sea, ¿cómo funciona eso? Hablando de la conciencia. Eso meditar con ventas, eso es de hippies. Cuando yo dije, lo primero es la conciencia. Y yo tenía amigos cercanos nuestros que me llamaban y decían, eso mejora el lobo de Wall Street. Y yo con mi verdad, y yo decía, me encanta. Quisiera hablarte por qué pusiste primero la conciencia y explicar la espiritualidad antes de entrar a las estrategias. O sea, la gente piensa que ser alguien espiritual es el man de la montaña y no. Una persona espiritual conectada es una persona que es consistente para que ya empiece la expansión. Yo no sé cuántos podcasts ya llevas tú. 200. ¿Por qué? ¿Soy un vendedor consciente? ¿Estoy conectado conmigo mismo? ¿Yo hago esto para llenarme de plata y entonces que esto me valide mi autoestima? No creo. 2. ¿Te importan los problemas de finanzas? Desde que te conozco eres coach financiero. 3. ¿Tú piensas que el tema de finanzas le ayuda a la gente a progresar? Ya estás. Entonces, ¿por qué crees? ¿Pero qué pasa? Normalmente la parte consciente tiene unos procesos. Bueno, para que algo sea ventas conscientes tiene que pasar por 3 filtros. Primer filtro. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy vengo a hablar de algo que me apasiona y cuando tú estás empezando a generar más dinero y construir riqueza y abundancia, tienes que sanar tu relación con las ventas, sanar tu relación con vender. Y la persona que traigo a continuación es un gran amigo que conozco ya hace unos 6, 7 años tal vez o tal vez incluso más, experto en ventas, pero ventas no convencionales, sino unas ventas en las que no le pones presión al cliente y por otro lado te enseña a hacerlo desde una conciencia superior, desde servir a las personas para agregarles muchísimo más valor. Hoy tengo en nuestro estudio de Money Mastery Podcast con más de 200 episodios que llevamos ya a el experto en ventas y autor Alex Jiménez, o más bien como lo conocen en redes sociales, Alex Mindseller. Alex, ¿cómo estás? Bro, feliz de estar acá compartiéndose un poco de ventas conscientes y nada, presto a servir, darles herramientas prácticas para que vendan de una manera nada tradicional sin presionar a sus clientes. Lo último que pasó es que me llegó un regalo y se llama Ventas Conscientes, la metodología para cerrar negocios millonarios sin presionar a tus clientes. Y yo que ya tuve el gusto de leer esta maravilla, 300 páginas de ventas conscientes, de estrategias. Cuéntanos un poco cómo fue llegar a este libro, un poco de tu experiencia para decirle a la gente y que podamos hablar un poco acerca de esto. Buenísimo. Bueno, yo entré al mundo de ventas no buscando estar en el mundo de ventas. Normalmente cuando alguien llega al mundo comercial es porque le tocó. Sí, Entonces, es la última sí, opción que es la como gente que ve. uno dice, no, quiero ser vendedor. No, no ocurre tanto. Entonces yo empiezo a vender ollas de cocina puerta a puerta y bueno, empiezo a vender. Entonces ahí me doy cuenta que uno puede vender lo que sea. O sea, si nos estás viendo, puedes vender lo que quieras. Si uno vende ollas, puede vender lo que sea. Pero además de eso, me di cuenta que no me gustaba la forma que me estaban enseñando en la empresa en donde estaba, porque se trataba de convencer, ir a presionar, llamar, Persuadir, persuadir, manipulación. manipular. Entonces, yo sentía que en algunas veces le vendía a las personas y ellos como que al final sentía que no necesitaban el producto, pero oiga, hay que llegar a la comisión, hay que vender, Y tú igual sea vendes. como sea. Entonces yo ahí dije, hay algo que no me gusta, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a salirme acá, camino emprendedor y empiezo a tener mi primera empresa llamada Criollo Makers, que de hecho ahí nos conocimos, Claro que sí. ahí como buscando expertos, bueno.
En ese proceso me di cuenta que uno para ser exitoso como emprendedor hay que vender. Entonces empiezo a vender y me doy cuenta que en un punto necesito más herramientas y entro a una maestría de ventas en la que puede ser una de las mejores a este momento academias de ventas convencionales o tradicionales llamada, pues está en Estados Unidos y pago $6,500 buscando volverme el sensei maestro de las ventas. Y eso fue lo que le dije en ese momento como a ese consultor. Quiero volverme el crack. Entonces el man me dijo, este es el programa. Yo dije, bueno, no, ya aquí estamos y entramos en ese programa, $6,500, estaba con un montón de gente, dan muy buenas herramientas, pero me di cuenta que faltaba algo. Yo empecé a vender y aunque sí mejoraron las ventas, no mejoraron así de manera exponencial que tú digas, no, o sea, aquí ya la rompimos mal, no. Me empiezo a dar cuenta que faltaba una parte que normalmente no enseñan en ventas y es la parte espiritual y la parte emocional. ¿Y cuál es esa? Nuestras creencias, nuestras emociones y además de eso, las sensaciones que tenemos cuando nosotros vendemos, porque muchas veces vender se trata sobre nuestra autoestima, nuestro enfoque y nuestra autenticidad. Entonces empiezo como a crear esta metodología hace 7 años que ya a este momento se la hemos podido dar a más de 300 empresas en más de 13 países. Ya nuestra comunidad ha podido cerrar cerca de $10 millones con esta metodología de ventas conscientes y se han podido cerrar negocios millonarios de $1 millón con un solo ticket. O sea, cuando la gente me pregunta hasta dónde yo puedo escalar eso, bueno, lo vas a poder hacer hasta tickets de ese nivel. Entonces, al final, la idea es poderles hablar de cómo fue llegar a este punto, entendiendo que yo no quería ser más un vendedor, sino un generador de cambio. Yo dije, yo ya no quiero vender más. Yo sí quiero generar cambio en la gente, ayudarle, movilizarlos, porque entendí que ventas es igual a cambio y cierres es igual a ayudarle a las personas a tomar decisiones de cambio. Quiere decir que tú cuando vendes te vuelves un generador de cambio y no un vendedor. Entonces en Mindsellers le decimos a la gente a dejar de ser vendedor y volverse generadores de cambio. Y entonces ahí empieza pues a tener resultados porque tú ya no eres un vendedor, sino que buscas servir, ayudar, generar cambios. Entonces puntualmente eso fue como lo que descubrí en el proceso. Me gustaría que nos fuéramos de lo macro a lo micro y es, Sí. hablaste de ventas de $1 millón. Para Sí. muchas personas que están allá tal vez eso no tiene mucho sentido porque es un número que probablemente no hace sentido. Y por ejemplo, en este caso nosotros que estamos empezando un estudio de podcast porque también eso lo estamos alquilando, lo estamos rentando, Will que está aprendiendo de tema de ventas. ¿Cómo puedes llegar a vender algo de $1 millón? O sea, y que lo paguen de un solo ticket? O sea, ¿cómo funciona eso? Hablando de la conciencia. Mira que lo tengo súper fresquito porque la persona que cerró ese negocio de nuestros estudiantes estuvimos ayer, de hecho, haciendo como una conversación juntos. Entonces yo le dije, cuéntame un poquito más de esa historia. Y entre ellas, una es también que estás en un vehículo que soluciona muchos problemas a una escala más grande. Entonces, en este caso, ella está en una empresa que solucionaba temas de pagos para personas que viven o trabajan de manera remota para una multinacional. Entonces estamos hablando de 2.000 personas distribuidas en muchos países. Entonces, primero. Dos, el producto, ella llega en ese momento a hablar con una directora financiera y entonces justamente ella estaba, y una de las cosas que nosotros enseñamos en ventas conscientes es como vender es 99% conexión, 1% transacción. Pero la gente se sienta en 99% transacción, 1% conexión. Entonces, hablando de eso, ella durante la conversación con esta clienta se da cuenta que ella está embarazada. Pero yo le pregunté, ¿cómo te diste cuenta? Y me dijo, mira, yo realmente estaba tan presente en la conversación que ella cuando estamos hablando por cámara se le cayó algo y ella se fue a agachar y yo la vi como que no podía. Entonces ella la mira y le dice, oye, ¿por qué te molesto? Y me dijo, mira, lo que pasa es que estoy embarazada y voy a dar a luz en un mes. Entonces necesito dejar este negocio cerrado ya. Entonces ahí donde ella se da cuenta y es, tengo un gran negocio y tengo un nivel de urgencia alto.
Pero ese nivel de urgencia se dio cuenta ella gracias a estar presente de normalmente algo que un vendedor convencional no se daría cuenta. Bueno, se paró y seguimos hablando del negocio, pero gracias a que ella estuvo presente en esa conversación, se dio cuenta de esos detalles y desde ahí pudo conectar con esta persona. Después ella me cuenta que realmente conectó con este ser humano, con esta mujer, le enviaron un regalo a la casa de esta persona para su bebé. Ya la conexión era, o sea, Claro. torteada, ¿no? ¿Qué pasó? 3 doritos después, se cerró el negocio. Porque tú estás queriendo conectar con la persona. ¿Cómo es esa persona? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su realidad? Pero mira lo interesante. Después ella me contó que como les funcionó la del regalo, la empresa quiso empezar a darle regalo a todos los clientes que empezaron a conversar, pero ya no les funcionó. Porque toda persona tiene situaciones diferentes. Y eso se trata de conectar. Vender se trata de ver al otro. No, pues quedarse uno en los mismos puntos que te funcionaron con otros clientes porque no te van a funcionar con los demás. Entonces eso fue lo que pasó. Wow, que me cuestiona mucho el pensar en una cifra tan grande. ¿Cómo le cabe a alguien en la cabeza $1.000.000? Y más hablando de conciencia. Total. Yo le dije a ella, oye, ¿cómo tú te engranaste para buscar ir vamos a cerrar ese negocio? Y me dijo, mira, una de las principales cosas fue algo que pues Mindsellers me ha ayudado a trabajar y es mi autoestima. O sea, creer que sí es posible, que sí está ese negocio ahí, que sí puedo ser ese cerrador que tiene conversaciones de ese nivel. Y esa autoestima la llevó a buscar negocios más avanzados y más grandes, que ya existían, pero solamente que estaba como esa traba del miedo de lo veo grande. Ella dijo, no, si está, si lo puedo lograr, y empieza un trabajo de autoestima. Y empieza uno como a exigirse, pero no exigirse desde el dolor, como vamos a exigirnos, y no, es una exigencia más avanzada en cuanto a mi valor, porque ya puedo llegar a ese nivel, y fue lo que pasó. Entonces, uno, fue esa autoestima, y dos, entender que para lograr ese tipo de tickets tú tienes que conversar de manera estructurada. O sea, tú no puedes hablar como un vendedor tradicional. Si quieres cerrar ese tipo de tickets, necesitas método, necesitas pasos a pasos, que es el 90% que no tiene la gente en ventas, y es método, estructura, que es bastante lo que yo hablo en el libro, y es que tu comunicación hará tu facturación. Como hablas, facturas. Pero hay niveles de niveles, como dice nuestro querido reggaetonero colombiano, Fate. Y es verdad. Entonces ella se dio cuenta que el método le ayudó pues a hablar de manera estructurada, unos pasos a pasos, para desde ahí poder cerrar un negocio de $1.000.000 con autoestima y con estatus, con estructura, que es lo que la gente no tiene en ventas normalmente, y no es estructura. Cuando hablamos de ventas conscientes, ¿por qué lo llamas ventas conscientes? Bueno, para que algo sea ventas conscientes tiene que pasar por 3 filtros. Primer filtro, tú tienes que estar conectado contigo mismo. ¿Por qué? Porque si tú no estás conectado contigo mismo, lo único que tú vas a ir a hacer con esa venta es llenarte el faltante de amor propio que no tienes. Entonces yo me di cuenta que si uno está conectado con uno mismo y está feliz y disfruta, pues las ventas simplemente las vas a generar desde un lugar de ayuda, de proactividad, no desde necesito. Porque mucha gente vende por querer llenar un vacío de autoestima con dinero. Entonces dicen, necesito más plata, y venden, pero venden desde un lugar de llenar un vacío. Entonces esa plata que entra, después se ve en un carro, en una casa que no necesitaban, cosas de ese estilo, y ahí pues ya es una venta inconsciente, porque arrancas tú a estar desconectado de ti. Entonces primero es que tú estés conectado. Segundo, que tú estés conectado con ese producto o ese servicio, porque mucha gente vende cosas que no les gustan, solo por el dinero. Entonces, te venden la casa, y entonces ese típico vendedor que te vende y nunca lo vuelves a ver. ¿Por qué? Porque simplemente le importa la transacción y nos fuimos. Pero cuando tú, ejemplo, tú vendes temas de finanzas y te gusta porque te conecta, o sea, el problema de finanzas a ti te conecta. Tú dices, es que yo viví esos problemas. Entonces, segundo, te tiene que conectar a ti. Y tercero,
ese producto y servicio tiene que ayudarle a una persona a conectarse con él mismo. Entonces, cuando la gente me dice, es como así. Cada producto y servicio, la idea es que te ayude a evolucionar. Entonces, yo siempre cuento una historia que en algún momento de mi vida me puse a vender whisky. Y vender alcohol en Colombia en época decembrina, amigos, es un muy buen negocio. Pero ¿qué pasó? Yo empecé a vender y en ese afán de querer llenarme de plata, le vendí a un amigo whisky adulterado y no me di cuenta. Y en esa parte me llama mi amigo y me dice, Alex, ese whisky, ¿dónde lo sacaste? Claro, yo saqué ese whisky de un lugar lo más barato posible, claro. Y me dice, estamos a punto de tomarnos ese whisky con toda mi familia. Yo no sé qué hubiera pasado si yo no me pongo a revisar botella por botella. Entonces ahí me di cuenta que fui un vendedor inconsciente porque al final ese producto y servicio, pues, ¿qué tipo de evolución le iba a hacer a él al final? Nada, porque se trataba era de mí. Entonces yo estaba allá en mi casa contando los fajos y mi amigo por allá, quizás, gracias a Dios me llamó, pues fuimos, cambiamos los whiskies, y me los tomé con mi hermano. Digamos que cambiamos los Y ahí quedé así. Y ahí quedé así. No, güey. Y de ahí... Astigmatismo, miopía. Entonces para mí fue muy chocante porque yo dije, yo no quiero ser un vendedor. Yo realmente quiero vender cosas que reciba mensajes de gracias por ayudarme a tomar esa decisión. Parce, porque usted me llamó, gracias porque nuestra empresa, nuestro negocio ha crecido. Pero con ese tipo de productos no lo iba a lograr. Entonces, para que sea una venta consciente, tiene que tener esos 3 filtros. Y primero, conexión contigo mismo. Conectar contigo mismo. 2, que ese producto y servicio a ti te conecte ese problema que realmente está. Y 3, que ese problema o ese producto te ayude o ayude al mundo a generar una evolución. Porque hay productos que, dime qué le puede ayudar, no sé. El trago. El licor a una persona. O sea, en bajas cantidades sí, pero ¿evoluciona en algo? No. O, no, vamos a temas de, no sé, temas de adultos, ¿sí? Que te venden paquetes. ¿Te ayuda? No. ¿Te ayudas a seguir en un ciclo vicioso? Entonces eso es venta inconsciente porque al final no ayuda a evolucionar a nadie. Los dejas igual o peor como están. Entonces eso es una venta consciente y eso es como los 3 filtros para tú volverte en un vendedor, sino salir a ser un generador de cambio, un mindset. ¿Qué pasa si yo en este momento estoy trabajando en una empresa que no cumple estas 3 características de ventas conscientes? Sin embargo, gano muy bien. Entonces, gano muy bien, de pronto tengo un básico, un vendedor que gane bien en un país como Colombia puede ser un básico de $2,000 a $3,000, porque tengo amigas así que trabajan en remoto gran parte y venden y de pronto puede subir $1,000 o $2,000 más, entonces estamos hablando de $4,000 o $5,000. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona en donde se siente demasiado segura ahí para ir a buscar otro empleo o de pronto volverse closer digital, que también es otro modelo? O qué le dice a esas personas que desde su seguridad? Sí. Y es interesante, ¿no? Porque un vendedor aprende a cazar, pero muchos vendedores que aprenden a cazar a medias. Yo aprendo a cazar si tú me llevas a un corral lleno de gallinas. Okay. Entonces yo cazo en ese corral lleno de gallinas, pero siempre tengo gallinas. Entonces es muy fácil porque uno agarra y sencillo. Pero hay otros que aprendemos a cazar sin corral y estamos en la selva. Entonces muchos vendedores están en el corral, tienen miedo de salir para buscar oportunidades en donde si ya tienes una habilidad y la explotas y la desarrollas, pues puedes ganar muchísimo más porque las ventas es una habilidad que va transversal a todo. Entonces, ¿qué le dices a las personas que están ahí como que no sé qué hacer, tengo un poco de miedo, volviendo al tema de la conciencia, que es como el pilar principal de tu libro con las ventas? Bueno, ahí hay algo muy importante y es que la gente que vende de manera inconsciente genera una culpa subconsciente. Repite lo que acabas de decir porque es importante para todos que quede claro. Cuando una persona vende de manera inconsciente, genera una culpa subconsciente. Y cuando esa culpa está ahí, buscan de alguna manera para que esa culpa no los carcoma, llenar esa culpa con hábitos malos. Vamos a una pausa comercial.
¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80.000? En cambio, en Colombia el ingreso promedio es de $6.000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2.000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15.000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1.000 a $2.000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast y va a costar $97 para sentarme 1 a 1 contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovechala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Entonces, porque al final el ser humano muy en su interior es inocente, pero en el camino ya empiezan a haber creencias sobre si te gano soy mejor. Si te vendo y no te das cuenta, soy mejor. Pero no se dan Si cuenta. te vendo más caro, Si te es vendo mejor. más caro, y si te vendo algo que no necesitas, soy un crack. Claro. ¿no? Entonces le dicen, le metí y jaja, o sea, le vendí El más mejor caro. vendedor es el que vende una loca Ay, embarazada, Dios el que mío, vendía no un hueco. sabe. Claro. Entonces, al final vendes, pero lo que no te das cuenta es que eso genera una culpa subconsciente. Y uno cuando siente culpa subconsciente, ¿qué hace? Genera vergüenza. Y esa vergüenza muchas personas la viven de diferentes maneras. Entonces, vergüenzas como no pueden ser ellos con su familia o no pueden ser ellos con su pareja. Entonces tienen como ese delirio de que algo los va a atrapar, algo va a llegar y les va a decir, ¡ajá! Porque ellos saben muy en su subconsciente que fueron ventajosos, que no realmente dieron el valor y que al final percibieron que su cliente era algo externo a ellos. Pero el tema de ventas muy profundo en conciencia es que cuando tú entiendes que tu cliente eres tú, que cuando tú entiendes que el dinero de tu cliente es tu dinero, que cuando tú entiendes que sus problemas ya se vuelven tus problemas cuando les vendes, porque la palabra vender tiene atrás confianza, y confianza es llevar confianza, es con y una fianza. Hay algo en el medio tú y yo que lo vamos a llevar a un lugar. Pero cuando tú dices confianza y me voy, ¿qué confianza ni qué nada? Entonces, a todas esas personas yo les digo que en algo, y ellos dicen, no, yo gano plata, sí, pero cuando tú te pones a ver en el largo plazo, hay suma cero. No crecen, se gastan el dinero, por algún lado se les va. Porque hay leyes espirituales que incluso yo hablo en el libro de ellas, que son leyes que a todos nos aplican, que tú las sepas no es mi problema, sino que tienes que aprenderlas. ¿Como cuáles? La ley de contracción y la ley de expansión. Ejemplo, el corazón se contrae y se expande, se contrae y se expande. Son leyes que están ahí. ¿Y como cuáles? La ley de acción-reacción. ¿Listo? Tú hoy me estás mintiendo a mí. Bueno, sí. Y me ganaste. Y tú dijiste, soy un crack. Pero esa culpa queda ahí. Porque tú sabes que no fuiste consciente. Claro. ¿Qué empieza a pasar después? Por algún lado, tú mismo te vas a encargar de que eso que ganaste lo pierdas por algún otro lugar. Pero en el largo plazo es lo que me he dado cuenta. La gente que vende y gana muy bien es porque está enfocado en lo material. Pero ¿qué genera lo material? Y
vamos a hablar, la gente que realmente genera riqueza material no es la que hace dinero en un espacio de tiempo. Estamos hablando de un tema de consistencia. Entonces yo le digo a la gente, sí, ¿cuánto ganas? No, me dice en un año 250.000, el siguiente, nada. ¿Por qué? Porque me tocó volver a iniciar. Ah, pero cuando alguien me dice, es que me vengo sosteniendo en esta facturación 3 años, te das cuenta que ahí sí hay conciencia. Aquí no. Porque la persona espiritual es una persona que realmente es consistente en algo. Ok. Explícanos eso. O sea, la gente piensa que ser alguien espiritual es el man de la montaña y no. Una persona espiritual conectada es una persona que es consistente en su camino, en algo. O sea, yo no sé cuántos podcasts ya llevas tú. 200. ¿Por qué? Porque dime, hazte tú el filtro. ¿Soy un vendedor consciente? ¿Estoy conectado conmigo mismo? ¿Yo hago esto para llenarme de plata y entonces que esto me valide mi autoestima? No creo. 2, ¿te importan los problemas de finanzas? Desde que te conozco eres coach financiero. 3, ¿tú piensas que el tema de finanzas le ayuda a la gente a progresar? Ya estás. Entonces, ¿por qué crees? Pero ¿qué pasa? Normalmente la parte consciente tiene unos procesos. Y hay algo que me dijo algún tiempo un mentor y me dijo, hay un camino largo que es corto y hay un camino corto que es muy largo. Y tú y yo sabemos que crear algo es un camino largo y eso requiere consistencia. Pero ¿qué quiere la gente de Latinoamérica? El shortcut. Claro. El camino corto que es muy largo. Entonces dicen, no, Dani, estoy ganándome 15 millones. Pregúntales en 2 años qué pasó con eso. Posiblemente no es lo mismo. Entonces es lo que yo me he dado cuenta de eso. Entonces es lo que yo le digo a la gente, es como estás en una ilusión que tú piensas que estás progresando, pero no, estás jugando a suma cero o inclusive estás perdiendo. 2 años escribir este libro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es el crecimiento, porque para yo lograr hacer ese libro tuve mucho tiempo de contracción, 2 años escribiéndolo, metido en unos cafés para que ya empiece la expansión. Pero tú tienes que contraerte para expandirte, si no, no va a pasar. Entonces, bueno, esa es la respuesta que le daría a tu amiga. Me encanta. ¡Salte! ¡Corre! ¡Salte! Ya. ¡W! Quiero entrar ya un poco en materia en el proceso de ventas, que cuando yo me leí el libro me pareció interesante la dinámica de cómo estaba escrito, y es que inicialmente empezamos con mucha conciencia para Sí. entender luego los principios de ventas detrás. Y antes de entrar en las estrategias de ventas que funcionan y que yo he utilizado, quisiera hablar de por qué pusiste primero la conciencia y explicar la espiritualidad antes de entrar a las estrategias, porque aquí es donde... Es bueno, ¿no? Es bueno haciendo preguntas. Es bueno. Porque aquí es donde realmente vemos gente que no tiene estrategia, pero vende. ¿Y por qué vende? Entonces cuéntanos un poco el por qué. Yo encontré algo y yo decía, porque hay gente que eso vende, pero Claro. nunca hizo la maestría en ventas, o sea, pero está el man que los scripts, Sí. que no sé qué, y la táctica, Sí, y te dice, y no, pues, Y míralo de cierta nada, manera y dice, espérate que hable y ¿y te reacciona llevas así. este o este? Y el, No, o y el sea, puerco spin. sí, te hace la jirafa, o sea, Sí, sí, te da un montón de animales. Ajá. Yo me di cuenta que porque tenían 3 habilidades desarrolladas, que incluso en el libro pues yo las hablo como la mentalidad del vendedor de millones de dólares. Entonces yo me di cuenta que había un sistema operativo donde corren los programas de ventas. Y ese sistema operativo está dividido en 3 partes. La primera parte yo le llamé autoconocimiento mental y es saber quién eres. Cuando tú sabes quién eres, entiendes qué te gusta, qué te preocupa y cómo estás engranado como persona. Y el resultado de conocerte, eres una persona apasionada. Es alguien con gasolina, es alguien prendido, es alguien que tú lo ves y tú... Y eso que te gusta y le gusta hablar de finanzas y le gusta hablar de ventas y influenciador. Entonces ahí tú te das cuenta que tiene gasolina. Pero yo me di cuenta que después faltaba algo para la gasolina y era si tú tienes mucha energía, pero no hay estructura,
¿eso qué pasa? Empieza a ser el que tiene mucho que hacer, pero no construye. Entonces es el saltarín. Entonces ese amigo que tú dices, parce, imagínese que me metí en este negocio y le encanta, pero que no construye porque ¿qué le falta? Estructura. Y cuando lo ves a encontrar, tiene Y otro que está más sí, y chévere. dice, adivinen que estoy ahora. Y uno es como, "Ah, ¿en qué estás?" Sí, entonces es el amigo. Y ¿en siempre qué que te estás? lo encuentras, tiene un nuevo negocio. Sí, o está en otro trabajo. Claro. O dice, imagínate que me salí y ahora estoy en curso de inglés. Entonces Ujú. uno se da cuenta y dice, oiga, el segundo punto es la habilidad de enfocarse. Y eso es mentalidad cognitiva, que es lo que yo hablo en el libro. Y es tener estructura como persona. Porque si la energía no tiene estructura, se escapa. Es como esto, como este, necesitamos para que esta agua esté ahí quieta, necesitamos el vaso, pero la gente no se pone a crear el vaso. Y lo que crea el vaso son cosas como aprender a decir que no, desenfocarte, estar saturado de 1000 proyectos. No sé si te ha pasado en algún momento en la vida que Sí. uno dice, sí, 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 estás lleno de cosas. Y es como, Dios mío, eso, ¿qué estoy haciendo? Entonces el segundo punto es enfoque. Y ya cuando tú logras eso, vas a un siguiente nivel, que es el que yo llamo tus principios y valores. Y es que tú decides tu cosmovisión. Entonces tú ahí te vuelves alguien auténtico. Entonces son como tus 10 mandamientos. Entonces si yo te preguntara aquí, Dan, ¿cuál sería un mandamiento que estaría dentro de tus principios? Un mandamiento para ti, o sea, desde donde tú ves tu cosmovisión. Nadie más. Nunca parar de aprender. Entonces tú te das cuenta y dices, nunca parar de aprender. Ese es un principio para Daniel. Pero ¿de dónde viene ese principio? De tu autoconocimiento. Si tú no te conoces, no vas a poder crear una cosmovisión auténtica. Entonces esa cosmovisión yo me di cuenta que te hacía ser percibido diferente. Y ahí es donde me di cuenta que yo me salí de ser un vendedor, porque empecé a ser auténtico, porque decidí una cosmovisión. Esta es mi cosmovisión. Cuando yo dije, lo primero es la conciencia. Y yo tenía amigos cercanos nuestros que me llamaban y decían, eso meditar con ventas, eso es de hippies. Eso mejor el lobo de Wall Street. Y yo con mi verdad, y yo decía, me encanta, pero no es mi cosmovisión. Yo veo las ventas de otra manera, veo que es por aquí, porque que meditemos no quiere decir que no cerremos. Claro. Porque cuando tú meditas, te vuelves mejor escuchando, haciendo silencio y viendo los detalles. Pero es lo que quizás esta persona pues no vio. Y ese fue como el primer bloque del libro. Y este va a enseñar a ser una persona apasionada, enfocada y auténtica. Cuando tú tienes esa mezcla, Dani, ahí vas al corazón del libro y tienes una comunicación con esencia, con alma. Entonces no sé si te has dado cuenta que tienes dos personas y hablan del mismo tema, pero uno tú le sientes como una gravedad, una autoridad en la voz. El otro como que tú dices, falta algo. Así, suena bien, súper chévere, pero como que le falta esencia atrás. Entonces yo me di cuenta que estos tres bloques era lo que generaba como esa esencia porque salía la fuerza de aquí, no de aquí. Y mucha gente sabe, pero no mucha gente entiende. Y entender está en el corazón. Entonces yo dije, bueno, yo quiero que la gente se conecte con ellos mismos para que de ahí puedan comunicar con conexión. Y desde ahí movilizas porque tú estás emocionado. La gente dice, ventas esa emoción. ¿Tú estás emocionado cuando vendes? No. Muchas Hay veces mucha, no. mucha Claro. gente dice no. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres movilizar a alguien sin emoción? Pues emocionate tú primero. Pero es que si tú ni eres apasionado, ni eres enfocado, ni eres auténtico, en algún punto vas a carecer de conexión personal. Entonces, lo primero es eso en el libro y después ya hablamos de comunicación estratégica, estructurada, porque si eso no existe, vas a ser un vendedor que va a vender desde la mente y no desde la conexión y el corazón, que es lo que habla el libro. Porque es más importante eso que las estrategias del lobo de Wall Street, que de hecho yo tengo una amiga que cuando yo hice mi certificación de coaching en liderazgo, Sí, a los vendedores los entrenaron un tiempo con Jordan Belfort. sí, El original el Panini, original. no leíto DiCaprio, sino el original. Y ella me compartió que de los entrenamientos de ventas que ha tomado, en definitiva, fue uno de los mejores. Sin embargo, pues si volcamos a ver la película,
cuando ella me compartió cómo fue este entrenamiento, fue muy alineado a el tema del pitch de ventas, que es un poco lo que estamos hablando acá, que todavía no hemos llegado al pitch de ventas, pero yo siento que esto ya me lleva a vender, o más bien no a vender, a generar cambio, como lo estamos hablando acá, de un valor totalmente distinto. Y estoy muy alineado a esta filosofía de ventas porque no solo se trata de ser el bueno con el pitch, se trata de ser tan bueno internamente que la gente diga, es que ni sé qué vende, pero le quiero comprar. Es que es eso. Y mira que lo hablábamos con una amiga nuestra que se llama Sajiva. Shout out to Sajiva, una crack. Y ella me decía, yo vendo más que mucha gente que sabe más de marketing y ventas que yo. Uno de los últimos negocios que ella hizo tuvo un ROAS como una cosa de locos. Me dijo, ¿sabes por qué? Yo sí, porque tú estás conectada. Y la gente lo que quiere es eso. La gente quiere, o sea, yo cuando arranqué a vender Criollo Makers, vengan, chicos, yo no sabía qué vendía. O sea, yo no entendía el negocio, yo no entendía el producto, pero la gente me veía como, yo te quiero ayudar, esto es para... Y me veían así de prendido que decía, no sé qué es eso, pero yo quiero esa actitud. Claro. Toma, esa seguridad, no sé. Entonces, yo empecé a ver que cuando tú te conectas para generar cambio a ti mismo, movilizas la gente, porque tú te vuelvas un movilizador para ti mismo primero. Pero la gente quiere ser el mejor closer, el mejor cerrador, cuando Claro. no se cierran a ellos mismos todos los días a cambiar, o a conectarse, o a hacerse las preguntas estratégicas, porque pues estar en el silencio ahorita es como un regalo, porque uno quiere estar haciendo algo siempre. No, el celular, voy a llamar a un amigo, estoy ahí en Netflix. O sea, quedarte sin hacer nada es complicado ahora. Entonces, claro, la gente te escucha y cuando te escucha ve ese corazón prendido. ¿Qué quieres tú? Sentir la vida al final. Pero muchas personas que tú y yo conocemos o seguramente que tú nos escuchas, la vida se ha tratado de solamente la vida racional. Me levanto, Ajá. como, leo, no sé qué, pero hace rato no sientes la vida. O sea, estás totalmente con tu corazón en piedra y ahí es donde eres un vendedor inconsciente, porque ¿cómo quieres conectar con el corazón de otros si no puedes con el tuyo? No puedes. Entonces ahí te vuelves el vendedor racional del script que solamente es como el 1%. Pero cuando coges el 99% que es energía, porque todo lo que he hablado es energía, Claro. ahí sí tienes una comunicación energética con esencia que moviliza y que cuando alguien habla pasan cosas. No eres el vendedor de informar, ¿no? Que uno es como que habla y uno es ahí, ajá, ajá, y este carro o esta casa que tiene, sí, tiene un lavadero, 3 cuartos, y uno está como muerto también en la llamada, no sé si te ha Claro, pasado, uno está claro. como, ajá, sí, ¿y cuánto vale? Vale 50, 900 y 200. Gracias. O sea, no hace nada ahí. Pero cuando sí te hablan desde otro lugar, es ahí donde la venta es el resultado de que yo te ayude a hacer un cambio que tú querías, no que yo buscaba. Eso es. Hay algo que me pone a pensar mucho. Esto está en una nota y estoy muchísimo más alineado a esto que el típico pitch de ventas, que de hecho cuando leí el libro me gustó que al final nos diste estrategias Estrategias de claras para ventas, también sí. hacerlo, pero el 70% de la energía del libro va más hacia el cambio de energía, hacia un mindset diferente de servicio, de generar cambio, de aportar y generar más valor. Y quiero poner un contexto de alguien, por ejemplo, que en este momento está en deudas, debe $100,000, que en pesos son 400 millones de pesos, es vendedor, genera negocios, sin embargo, energéticamente las deudas tienen un tema kármico muy denso y no se trata solamente del dinero que estás pagando por las deudas, sino que las deudas te están drenando energía. Entonces, esta situación, esta persona tiene negocios, está buscando contactos, pero le cuesta uno salir de ahí para empezar a vender y buscar y salir a cazar más, porque al final, si no tengo energía, pero igual tengo que cazar para comer, pues cuando tengo un pico de energía voy y cazo de pronto algo, pero cazo algo chiquito. Entonces, ¿qué le tienes que decir a esas personas que de pronto están viéndonos acá, que son vendedores o que de pronto tienen problemas de deudas, que energéticamente no están muy bien, para empezar a darle un shift, un cambio
a sus emociones para empezar a construir un tipo de maravilla. vida que empiece realmente a recargarte ese motor interno para ser una persona más apasionada, más enfocada y con valores muchísimo más claros y principios para desarrollar esa cosmovisión desde una autenticidad más clara. Mira que, bueno, voy a decir varias cosas ahí. Entonces, ¿qué les recomendaría? Y es algo que vimos con nuestros estudiantes. Y lo primero es que hay un dicho que nosotros decimos en Mindsellers y es para crear hay que sanar. Tú no puedes crear sin sanación. Pero la gente, ¿dónde quiere pasar? Vamos a crear. No, papito, tienes que sanar. Entonces, en este caso quieres crear algo nuevo. Tengo $400,000 de deuda. Y la gente quiere crear plata. No lo vas a hacer. Tienes que sanar primero. Primero perdonarte a ti mismo por haber hecho eso. Porque mucha gente no se perdona primero. Y siguen ahí y se sienten culpables, les da vergüenza. ¿Y eso qué es? Vibra abajo, chiquitico abajo. Entonces siguen ahí 3 años, 4 años. Entonces lo primero es sanarte. Lo segundo es entender que al final, y esto es algo muy fuerte de entender en el camino, pero pues eso es lo que uno busca y es el juego de ser alguien consciente, es que entiendas que tu mundo exterior no puede cambiar tu mundo interior. Porque si eso pasa, quiere decir que tu mundo externo te influencia. No tú te influencias a ti mismo para influenciar el mundo exterior. Y esa es la diferencia entre un líder y alguien que no es líder. El líder es el que puede influenciarse a sí mismo para influenciar lo que sea que se le presente afuera. Pero si algo afuera influencia al líder, en ese momento se vuelve víctima de una. Entonces hay mucha gente que dice, me drena esta situación. Es porque todavía no la has aceptado. No has aceptado que tienes una deuda de 400 millones de pesos. Pero el día al que te arrodillas y te declaras otra vez ignorante y dices no sé nada, porque gracias a que pensé que sabía y como no sé, pues generé este caos y te perdonas, entras al momento en donde te vuelves otra vez ignorante. Y en la ignorancia sí puedes volver a crear. Ahí sí puedes volver. ¿Y qué es un cierre al final? Alguien declarándose ignorante, diciéndote no sé esto, ayúdame y te pago. Pero entonces, ¿qué hacemos al final los vendedores conscientes? Ayudarle a la gente a declararse ignorantes de nuevo. Y esto me lo enseñó, o sea, yo lo empecé a entender cuando tuve digamos, mi maestro de cambio que se llama Shlomo Abbas, un consultor de innovación muy crack. Y yo decía, claro, con razón, nos cuesta tanto en Colombia cambiar, porque no nos gusta sentirnos ignorantes, no nos gusta decir no sé. Claro, Entonces aquí es, creo que sé. Y claro. como crees que Dejar de sabes, pensar, uy, no sé. sí, Pero llevas 400 millones de pesos creyendo que te la sabes en deuda. Es hasta que te dices, ¿sabes qué? Me perdono, soy una hueva, perdón la expresión. 2, necesito ayuda. 3, hey, voy y me genero el cambio. ¿Y dónde se genera el cambio? En la vulnerabilidad, no en la superficialidad. Y eso es lo que habla el Ventas Conscientes, y es, busca ser un conversador que genere cambio. Y eso es tener conversaciones significativas con la gente. O sea, a mí hay empresarios que me cuentan vainas pesadas. O sea, es como, yo quiero comprar esto y uno va, ¿y por qué? Porque, mira, la verdad es porque quiero retirarme, estoy cansado. ¿Por qué estás cansado? Del ritmo de vida no me he disfrutado a mí ni a mis hijos. Ah, con eso sí trabajo. Ah, no, pero es que quiere comprar una capacitación en ventas. Mira, capacitación en ventas, quiero disfrutarme a mis hijos y quiero vender más para salirme de la empresa. ¿Con cuál te quedarías para movilizarte? Con esto sí tengo tu corazón. Claro. Y el corazón sí rompe objeciones. ¿Cómo cambias esa energía de alguien que está en esa situación? ¿Cómo cambias tu energía? Porque si al final decir esto está, o sea, racionalmente para Pasos muchos. a pasos para cambiar tu energía. Exacto. Te voy a dar unos tips buenos Eso, porque me ha pasado. Me encanta. Listo. Primer tip. Emborráchate re duro, ¿me entiendes? Esa vaina. No. Llama al plomero. Bueno, primer tip de verdad, mundo mundial, y es
no te juzgues. O sea, mira, esto va a ser re loco y quiero que por favor lo experimenten, no me crean nada. Tú como ser humano, cuando te juzgas mucho a ti mismo o juzgas mucho a las personas, te cansas más. Haz la prueba. Un día ponte muy consciente a darte cuenta si tú te levantas y te ves al espejo y dices, uy, estoy como gordo, uy, no, estas ojeras de mierda. Pero son pensamientos, porque el juzgamiento, ¿dónde arranca? En la mente, en el pensamiento. O mira, si tú juzgas, lo primero que dices es, ah, claro, esa gente de mi equipo no me envía estos huevos, ah, es de mi mamá, es que mi marido. Y tú te vas a dar cuenta que energéticamente estás pesado. Estás pesado. Entonces lo primero es no juzgarte a ti ni a otros, porque ahí es como que la energía dice, por fin volvió a su estado natural, que es ¿cuál? Ser inocente, la inocencia. Pero como tú quieres juzgar, tú quieres ser el verdugo de ti y de los demás, te quitas energía. Porque el juego es contigo todo el tiempo, pero es algo que uno no entiende. Uno piensa que el otro está separado de uno, pero no es así. Entonces, bueno, ese es el primero. El segundo, de verdad tengan espacios de soltar sus emociones. En mi caso, yo empecé a hacer saunas conscientes. Entonces yo energéticamente, yo dije, necesito ir a que mi cuerpo se agote para ponerme a llorar. Entonces yo iba a los saunas solo a llorar, literal. Esa era mi misión. Voy a ir a llorar. Entraba y dejaba que el cuerpo se agotara. Porque necesito que porque el cuerpo te va a decir que no, no llores. Eres un hombre. Yo necesito agotar al cuerpo para que en el agotamiento entre qué? La sanación emocional. Entonces ahí ya empecé a... Ahí hágale. ¿Y qué haces? Sientes la emoción y... Claro, entonces yo arrancaba a respirar en el sauna y sacaba la energía así y lloraba. Entonces yo necesitaba soltar eso, pero no vas a llorar acá. Ah. Porque me preocupa que el ejercicio funcione acá. Sí, pero mira que Chévere. Sueltas allá la energía, pero sueltas en todos los aspectos. En la respiración, el lagrimeo, la sudoración que estás haciendo, segregando por todo lado. Entonces esa es una forma, pero a veces yo también lo he hecho haciendo ejercicio. Entonces me voy a trotar solo y por allá cuando ya el cuerpo está mamado, arranco y empiezo a traer pensamientos de cosas que me dolieron en la semana o cosas que para mí son difíciles. Y sano. Y me pongo a sanar. Entonces ese es el segundo. Tercer punto, declárate ignorante. Rápido, 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 rápido. No te la sabes, no te la sabes. Yo llevo un tiempo que teníamos un reto con mi esposa de una boba, o sea, literal, y nosotros creíamos que no la sabíamos. Y entonces busqué ya y un día dijimos, declarémonos ignorantes. Terapia. 3 semanas y ya se está solucionando el reto. Wow. ¿Ves? Declárate ignorante rápido. No pienses que te la sabes. Busca apoyo, ayuda rápido. Pero eso uno que se quiere dar a la pela 3 años y ahí pues pierde el tiempo. Muchas veces. Entonces, declárate ignorante. Cuarto punto para sentirte energéticamente, vuelve a reconectar con tu parte derecha del cerebro. O sea, el disfrute. Hazte 3 puntos que realmente a ti te conectan contigo mismo y ya, o sea, de verdad. No tienes que buscar que para hacer vaina, no, tiene que conectarte a ti, contigo, con tu vida. Entonces ahí donde fue, yo me puse a hacer comedia, me puse a hacer DJ, porque necesitaba conectarme con Alex como persona, no como emprendedor, no, yo con Alex, fin, no, no para nadie más. Entonces mi pareja, un día llega mi esposa y yo ahí, así, tocando DJ. Y entonces es conmigo, estoy conmigo, no con ella ni con nada, conmigo. Entonces, cuarto punto, conecta con 4 cosas. Y 5, quinto punto, y es, ten un mentí. Cuando tú sientes que alguien te reconoce por el valor que le generas, así sea pequeño, eso te da ayuda a reconocerte. Porque digamos, para mí, mi comunidad Mind Sellers solamente
yo los amo tanto porque al final ellos todos los días me recuerdan nuevamente lo que a veces yo no veo de mí. Otra vez y otra vez y me dicen, eres un crack. Entonces yo a veces como que me olvido, pero ellos me ayudan a recordar. Y es gracias a que yo he entregado algo, pero ellos después que me devuelven el recordar y esa energía vuelve a calar. Entonces ten un mentí. Entonces si tú estás con problemas de plata, veía yo a un amigo a hacer plata. Venga, hagamos algo. ¿Y usted qué le ha funcionado? Y ayudaste y no importa. Pero sé mentí de alguien. El problema es que la gente en ese nivel, como le da vergüenza, no se siente en la capacidad de tener un mentí. ¿Sí me entiendes? Dice, claro, soy una farsa. No, estás pasando por un momento. Pero seguramente si alguien tiene 400 millones de deuda, te puede decir lo que no tienes que hacer para tener 400 millones de deuda. Claro. Y ya te puede enseñar. Pero es la vergüenza la que no te deja conectar en volver a tener un mentí. Entonces serían como mis 5 tips para subir la energía. Es impresionante, acabo de ver el tiempo, no puedo creer que estemos ya en 1 hora de este espacio. Sí, pasa rápido. Se pasa muy rápido, eres de las pocas personas con las que se pasa muy rápido el tiempo. Es la segunda vez que estás en este podcast, normalmente sí, no hay más invitados. No pasa mucho, o sea, tengo por ahí 2 o 3 podcasts con 2 personas y son 200 episodios, entonces imagínate. Me gustaría que nos compartieras un resumen de la gente que puede encontrar en tu libro. Buenísimo. ¿Qué puede encontrar en tu libro? Y ahorita nos compartes dónde lo podemos conseguir, dónde podemos seguir. Vale, si tú quieres conseguir o aprender una forma no tradicional, no presionador sobre vender, esto lo vas a encontrar en Ventas Conscientes. Vas a encontrar métodos prácticos, meditaciones y puntos de vista diferentes para conectarte y ser un generador de cambio para ti mismo. Pero después vas a encontrar en la segunda parte del libro, que es el 1%, cómo realmente tener una comunicación estructurada. Entonces lo que yo hice fue generar, primero te voy a conectar y después te voy a volver un crack en tu forma de comunicar de manera estructurada. Y cuando tú tienes estas dos mezclas, ya estás. O sea, ya es como que eres un generador de cambio. Porque sí, hay gente que tiene las 3 puntos que hemos venido hablando en el podcast, pero no habla de manera estructurada. Entonces yo conozco gente conectada o apasionada, estructurada de manera personal con mentalidad cognitiva, súper auténticos, pero no hablan de manera estructurada. Entonces les cuesta sus pensamientos ponerlos al público. Claro. Entonces es ese crack que como que, mira, y tú como que necesitas 3 veces, 4 veces hablarle porque no puede aterrizar en simplicidad su información. Y es ahí donde va, en la segunda parte del libro van a encontrar cómo tú volverte maestro para poder simplificar y entregar comunicación a diferentes niveles de conciencia, porque tus clientes tienen diferentes niveles de conciencia y requieren una comunicación más empática, una comunicación más fuerte, una comunicación más juguetona, una comunicación más relajada, pero tú necesitas entender cómo esa comunicación muta dependiendo pues la persona con la que hablas. Entonces es lo que vas a encontrar en Ventas Conscientes y pues cómo tener una mentalidad de un vendedor de millones de dólares, leyes espirituales aplicadas a ventas y vas a encontrar ejercicios prácticos para vender de una vez ya ahí mismo con tus clientes, recuperar clientes, hacer llamadas, cómo presentarte en un evento de networking que te dicen, ay, ¿tú qué haces? Y la gente es, te va a contar mi historia y uno es como, no tienes el tiempo para decir, te va a contar de Money Master. Claro. Nació en el... Y cuando dijiste eso, la persona ya está ya cogiendo el carro. O sea, si me entiendes, hablamos mucho de eso, de cómo puedes comunicar de manera estructurada en diferentes espacios y formatos que un emprendedor, vendedor, empresario requiere, sí o sí, para toda su vida. Me encanta. Eso van a encontrar. Alex, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos conseguir información del libro? Bueno, nos pueden seguir en @AlexMindSellers. Hoy llegamos a 15,000 seguidores. ¿No? Me acuerdo que tú me decías, te hace falta. Yo que sí. Pero era mucho el camino a encontrar cómo poder bajar toda esta información de ventas conscientes, porque yo la tenía por allá y yo decía ventas conscientes y la gente era tal, no entiendo, y yo tampoco. Ahora lo pueden encontrar en @AlexMindSellers, se letrea MINDSELLERZ. Nos pueden escribir como, hey, me gustó este podcast, me encantaría aprender sobre ventas conscientes. También por medio de Dani nos pueden
pues estamos ahí en todas las redes sociales, me pueden encontrar como @AlexMindSellers. Y a las personas que vean este podcast pueden ir y les regalamos el primer capítulo del libro para que puedan como arrancar y darse como a ver si este camino es para usted o no. Porque yo digo, ventas conscientes no es para todo el mundo. O sea, es para gente que quiera generar cambio. Y hay gente que quiere generar solo transacción. Y está bien. Quizás no somos para ellos. Y está bien. Me encanta, Alex. Gracias por este espacio. Vea, yo les recomiendo, ya me leí el libro, de hecho, gracias a nuestra relación de amistad me compartiste el manuscrito. Sí, yo te dije, hey, bro, tu punto de vista es muy valioso. Entonces Dani, con todo el amor, me dijo, este libro está bueno, pero... Entonces ahí, gracias, bro, por la optimización y pues bueno, ahora ya la idea es que pueda impactar a no solo a Dani, sino pues también a ti que nos escuchas, que nos lees, que nos miras en este gran podcast. Y al final, una de las cosas más bonitas de hacer parte de toda la estructuración de este libro y ver cómo pasó, ya conocer a Alex hace 7, 8 años y ver lo que hoy es este libro, para mí también es una emoción y por eso también está invitado aquí en el podcast. Ustedes saben que normalmente no hablamos de nada de comercial ni nada, pero para mí era muy valioso que ustedes aprendieran a ver las ventas de una manera totalmente diferente, más de una generación de mucha energía hacia adentro, para que cuando hablaras con cualquier persona, la persona que tienes al frente dijera, ni siquiera sé qué vendes, pero yo quiero comprarte lo que sea que tú tengas. Y si además le ponemos la estructura que hablamos del enfoque sumado a autenticidad con la pasión, pues es que no hay que no puedas vender. Y esto no solo sirve para vender productos tangibles o servicios, sino para venderte con tu familia, con tus amigos, conectar, crecer profesionalmente y empezar a generar muchísimo más valor. ¿Algo más que quieras compartir antes de cerrar? Nada. Sigan este gran podcast, de verdad, crack, bro, o sea, después de tanto tiempo. Y bueno, amigos, más conciencia, son más ingresos, eso les diría. Ahí está. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Ya saben dónde pueden conseguir el libro, dónde pueden seguir a Alex también para que van a verlo. Si estás en YouTube o en Apple Podcast o en Spotify, suscríbete, síguenos, ponnos 5 estrellas, dale like, activa la campanilla, todas estas cosas que no cuestan muchísimo tiempo para ti. Sin embargo, nos ayudas bastante a seguir generando más contenido, más audiencia, más valor y tener cada vez mejores invitados acá para seguirte aportando con Money Mastery Podcast. Espero verte en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Esto fue Ventas Conscientes con Alex Mindsellers. Chao, chao. Bienvenidos al mejor evento. No se pierdan el próximo porque aquí puede estar el paso para cambiar su vida. Hay que pagar el precio del éxito y no solamente pagarlo con dinero, de hecho, El dinero es el costo más barato del éxito. Aproximadamente 84 millones de pesos son lo que gana una familia de las más ricas del país anualmente y tú logras generar 1.000 millones en un año, estaríamos hablando de que estás ganando 10 años de vida en un año. Esta es la nueva fecha The Money Mastery Event 2024.